En este video vamos a repasar todo respecto a la palabra gótica. Creo que este será el único video de YouTube que hable acerca de esta palabra en todo el espectro, es decir, desde la cosplayer de Raven en TikTok hasta los bárbaros godos odiados porque mataron al último emperador romano. Porque sí, todo esto está conectado y la palabra tiene mucho contexto detrás. Todo empieza en Roma. Roma desde su creación tuvo una obsesión con el expansionismo. Esto los llevó a ser uno de los imperios más grandes desde el 200 a.C. hasta el 20 a.C., redondeando, no me sé las fechas exactas. Este nivel de poder venía con un gran nivel de influencia en la cultura mundial. En el año 380, no 300 a.C., 300 después de Cristo, el emperador Teodosio declaró que la religión oficial de Roma sería el cristianismo, convirtiendo así al cristianismo en la religión oficial de una parte muy grande de la población mundial. En el año 406, un godo llamado Odoacro saqueó la ciudad de Roma y destituyó al emperador Rómulo Augustulo, último emperador de la Roma occidental, convirtiéndose en el rey de Italia y provocando la caída del Imperio Romano de Occidente. Y bueno, luego quedaron solamente los romanos de Oriente y esos pasaron a ser el Imperio Bizantino. Este hecho es considerado como el inicio de la Edad Media. Esto es muy importante para la palabra gótico. El que inició la Edad Media fue un godo. Los godos eran un pueblo germano que procedía del noroeste de Europa. A los que llegaron a la península ibérica como aliados de los romanos se les conoce como visigodos. No sé cómo se le conoce a los otros. Y no, los godos no se veían como chicas góticas culonas ni grababan TikToks. Ya iremos a eso más tarde, tú espera. Se tiene la falsa creencia de que la Edad Media es el peor periodo que ha visto la humanidad. 1000 años de guerra, 1000 años de sufrimiento, un apocalipsis. No termino de entender por qué en el renacentismo se generó esta creencia, pero es falsa. Aún así, a los ojos de la época, la Edad Media era casi la edad oscura de Dark Souls. Como dije antes, y por el desprecio que se le tenía a las guerras y demás cosas que los rodeaban, la fe en Dios creció. Fue el periodo donde más fe en Dios y más poder tuvo la iglesia. La iglesia tenía mucho poder e importancia en el mundo, y Dios era visto como el centro del universo y todo lo que le rodeaba era solo luz emanada por Dios. Como en Dark Souls, Gwyn, Dios de la luz. Los avances tecnológicos de la época estaban destinados a acercarse más a Dios. Esto generó un fenómeno o acontecimiento curioso. Para sentir que la religión es algo más físico, se crearon las iglesias, para que no te vales mucho la cabeza pensando que Dios es lo que tú interpretes, o lo que te haga mejor persona. Y no es eso, ja. Dios es lo que nosotros queramos que creas que es. En fin, la iglesia son una manera de imponer la presencia de Dios en la tierra. No puedes estar más cerca de Dios en tu casa que rezando en la iglesia. Esto nos lleva a las cristaleras enormes de la iglesia. Están hechas para dejar pasar la luz a la nave central de la iglesia, creando así el efecto de que la mística luz entra de una manera muy bella y también siendo algo bastante entretenido de ver en una época donde no puedes meterte a redes a ver góticas y ya. Pero no puedes tener una pared y hacerle muchos huecos para ponerle ventanas y ya. El techo te va a caer góticamente en la cabeza. Lo que tienes que hacer para que esto no pase es primero tener un techo hecho matemáticamente bien. Yo no le sé a eso, aún planeo estudiar arquitectura XD. Pero entiendo que estaban construidos de una manera que estos arcos tengan la capacidad de sostener toda la estructura. Además de que afuera se les ponía contrafuertes que, además de verse muy bien y ayudarte a llegar a la alcoba de la gótica, guiño Souls, también te sirven para que tus paredes no se caigan de lado y pueden sostenerse al techo. Las estructuras góticas fueron precursoras en emplear matemáticas para optimizar el peso. Es importante destacar las partes más características de un castillo gótico. Estas son el contrafuerte, lo que mencioné antes, el arco cruzado, que es una flecha hacia arriba, que sirve para el marco de muchas cosas, en general de las puertas. Y los diferentes tipos de techo. Aquí viene lo de la matemática, la sexpartita, el triforio, la crucería, en general todos los arcos cruzados entre sí. Estos arcos están cruzados para que el techo se sostenga mejor, es un principio matemático, es como que sí, es la misma forma en la que funciona una pirámide, ya que tienes una pirámide que termina en una punta y entonces todas las paredes se están sosteniendo entre ellas. Lo mismo son los triforios, crucerías y arcos cruzados.
Se considera que la Edad Media terminó cuando Cristóbal Colón le metió la primera gota de semen a una indígena. Luego de este periodo, la humanidad llegó al Renacimiento. En esta época se desarrolló un aprecio a la antigua cultura grecorromana, y fue aquí donde empezaría el desprecio o rechazo a la Edad Media y todo lo que ella tuvo. Es en esta época que se le da el nombre gótico al estilo de arquitectura del que hemos hablado. El nombre empezó siendo un insulto que a mí me gusta pensar que era un sinónimo de vulgar, pero para uso exclusivo de este estilo. La palabra gótico viene de los visigodos, de los que les hablé antes, los cuales, según mi investigación, eran muy mal vistos en el Renacimiento, debido a que fue un visigodo el que empezó con la Edad Media y destituyó al último emperador romano occidental. Al final esta palabra se quedó como su nombre, gracias a Dios, porque suena muy bien la palabra. No sé si con todo lo que he dicho ha quedado claro hasta ahora, pero igual lo diré. El gótico está fuertemente relacionado con el cristianismo y con el misticismo. Era su relación con esto y con la Edad Media lo que lo hacía tan repudiado. En los siglos posteriores a la literal llegada de Cristóbal Colón a América, la iglesia cristiana siguió perdiendo poder en el mundo, y las imponentes iglesias góticas pasaron de ser sitios místicos, el lugar más hermoso que podías ver y una fuente de entretenimiento, a una simple construcción monstruosa y abandonada. La creatividad humana fue lo que se encargó de dar el siguiente paso a la evolución de esta palabra. En 1764 se escribe El Castillo de Otranto, primera novela gótica, y esta trata de temas que llevan recordando un poco más a lo que actualmente significa gótico. El libro se trata de un rey que quiere casar a su hijo con una princesa, pero de forma aleatoria una armadura gigante le cae al príncipe, matándolo. El rey, llamado Manfred, está obsesionado con la idea de tener descendencia, así que decide casarse con la princesa. Ella no quiere, así que él la persigue por todo el castillo. A medida que la historia avanza, se pueden notar elementos como lo sobrenatural, la obligatoria inventación medieval con la inclusión de castillos góticos y caballeros, y una historia oscura. En el siglo XVIII explota el género gótico en la literatura, teniendo variaciones, lo que es normal porque se hizo muy famoso. Por ejemplo, las obras de Edgar Allan Poe en su mayoría transcurren en el siglo XVIII, alejadas de castillos, pero por la temática gótica y los temas que solían tratar siguen siendo historias góticas, solo que son la evolución de estas. Por otro lado está Lovecraft. Sus historias estaban relacionadas con dioses y tienen muchas referencias al cristianismo. En sus obras, por ejemplo, yo interpreto a Yog-Sothoth como una contraparte o paralelismo a Dios. En la literatura, el término gótico puede percibirse como sinónimo de horror sobrenatural y misticismo. Puede decirse que está fuertemente relacionado con la Edad Media aún y también con el siglo XVIII. En el futuro, con la llegada de la televisión, se mezcló la estética de la ropa de los siglos XVII y XVIII con la arquitectura de la Edad Media. Obras como Frankenstein y Drácula de Bram Stoker ayudaron a que el género gótico se relacione más con el horror y terror. Probablemente hubo obras que influenciaron en el género, pero estas son las más famosas, así que su influencia no fue tanta. Las obras de vampiros influenciaron en la estética del género gótico. A partir del siglo XX, el gótico parece dividirse. Por un lado, se crea la cultura gótica, cultura urbana que toma la estética de las películas y novelas de vampiros, novelas que en su mayoría eran del género gótico, y la música rock, específicamente post-punk del momento. Por otro lado, con la llegada de la televisión y los videojuegos, la Edad Media se convirtió en un escenario recurrente para contar historias. En 1974 sale Dungeons and Dragons en su primera edición, y en 1982 sale Conan el Bárbaro. El éxito de Dungeons and Dragons y Conan el Bárbaro puso de moda el género de espada y brujería. Conan el Bárbaro en el futuro tuvo muchas copias tratando de alcanzar el mismo éxito, lo que generó un género nuevo y una estética para él. Podría considerarse el nacimiento del Dark Fantasy. Lo popular de la Edad Media en el entretenimiento hizo que se produzcan muchos juegos en este periodo. Aquí es donde entra de nuevo el gótico. A mí me gusta pensar que cada juego ambientado en la Edad Media tiene una dosis de gótico en él. Por ejemplo, Diablo 1 y 2 me parecen juegos sumamente góticos, igual Castlevania. Luego tenemos a la saga Doom, que tiene muchos elementos del gótico, pero no termina de tratarse de eso del todo. Existen muchos otros ejemplos de juegos góticos, pero no me lo sé.
También creo que es importante mencionar El Señor de los Anillos. Esta saga tiene elementos del gótico expandidos en todo su universo. Por ejemplo, los castillos de los elfos tienen muchos elementos de la arquitectura gótica. La torre de Sauron y su propia armadura también recuerdan bastante a la arquitectura gótica, aunque como tal no tienen ningún elemento de ella. Los enanos evidentemente están basados en los vikingos y quiero creer que también en los godos. Y así ya llegamos a la actualidad, donde, en mi opinión, el gótico en los videojuegos se ha fusionado con el género espada y brujería. El arquetipo de lo que es un mundo dark fantasy ya se ha construido con el aporte de cada obra que ha sido lanzada. El guerrero hecho para matar que viaja por el mundo buscando tranquilidad. El mago que causa torsión testicular y es entusiasta de utilizar sombreros grandes. La magia basada en el alma, las bestias nocturnas, las armas como el único muro que se interpone entre tú y el mundo que quiere matarte. Los cielos infinitamente nublados con ocasionales vistas al sol que te dan la esperanza de quizás mañana sea mejor. Los seres más allá del entendimiento, fantasmas, dioses cósmicos que no serías capaz de entender ni siquiera en 1000 años. El eterno miedo de la humanidad a la imposibilidad de escapar a la maldición de la decadencia que forma parte de nosotros. Personajes oscuros, personajes inspiradores. Muchas metáforas y paralelismos al cristianismo. Esqueletos con escudo de madera y espada. No muertos, un mundo hostil, gente cegada por la religión, parodias y representaciones de Dios, mundos en decadencia con castillos construidos hace miles de años. No es de extrañar que la palabra gótico abarque tanto y haya un poco de ella en cada parte del entretenimiento y la cultura, pues esta palabra se refiere a uno de los periodos que más ha marcado la historia de nuestro planeta, a uno de los periodos más bellos y a la vez más horribles. Esta palabra también involucra los temas que más nos generan preguntas a los humanos. ¿Existe Dios? ¿Existe vida después de la muerte? Y una de las cosas que más nos asusta a todos, la decadencia. Pero, ¿recuerdan que les dije que la palabra se había dividido en dos? Bueno, esa es la parte menos seria del video. La estética de vampiro gótico se fusionó definitivamente con el rock y el metal. Muchos crecieron escuchando estos géneros y jugando cosas como Devil May Cry y Castlevania, lo que inculcó la cultura gótica a la generación que era adolescente en los 2000. Esto creó un nuevo dios del caos llamado cultura emo mainstream, mejor conocida como No Mamá, no es una etapa. Esto causó una guerra civil en México, pero no hablaré de eso. Al final, los emos simplemente murieron y con las redes sociales el gótico adoptó varios nombres. Aesthetic, metalero, gótico, pop, geek, comegatos o, como les dicen en mi pueblo, bazareños. Por alguna razón, los otakus adoptaron esta estética. Probablemente Death Note tenga algo que ver con esto, aunque en realidad Death Note tiene más que ver con la cultura gótica en su lado más relacionado con el rock que con el resto del trasfondo histórico que tiene la palabra. Una prueba de que la palabra gótico está relacionada con el uso que se le daba en el internet mainstream es que por mucho tiempo esta gente que se autodenomina gótica estuvo utilizando también el término rockstar, término que literalmente se refiere a una estrella de rock, las cuales ya dijimos tendían a tomar la estética de un vampiro. Al final, por el cringe que terminó dando autodenominarse rockstar, se quedó en gótico y ya. Pero como los únicos en internet que se les ve bien andar vestidos así es a las mujeres, la palabra pasó a ser gótica en femenino, y a algún genio se le ocurrió decir gótica culona. Una combinación de palabras tan dura que estoy seguro que envió un grito psíquico a través del tiempo que fue capaz de ser escuchado por los godos en el pasado. Y así queda la palabra gótico en la actualidad. Por un lado tienes a los fans de la cultura gótica como un género literario y narrativo, y por el otro lado tienes a los fans de la analgótica.